¿Qué puedo decir? Conozco a Pablo ya desde hace varios años. Nos ha tocado trabajar juntos, tanto como autores, participando en encuentros, lecturas, viajes, y también he tenido la suerte de ser su editor de sus 3 libros anteriores. La verdad, he visto la evolución del trabajo narrativo de Pablo y también he podido presenciar, digamos, los pasos que ha dado a través de la poesía. Si bien, yo no entiendo Urdo como un poemario, es claro que hay elementos de la lírica bastante presentes. Es un libro que para mí muestra una continuidad del trabajo que él ha venido haciendo a través de los Necrospectiva, y va más allá. Creo que Urdo es el primer paso hacia una narrativa más extensa, hacia una novela probablemente, que probablemente es el paso natural de todo narrador. Y a propósito de eso es que escribo este texto de presentación que se llama A propósito de Urdo, o Créeme, esto es solo rutina, una simple rutina. Urlo, Liga de la Justicia Ediciones 2013, de Pablo Espinosa Bardi, está estructurado en 3 cuerpos determinados por el género slasher: Tajo, Urlo y el director's cut del libro llamado propiamente slasher. Las prosas breves, en algunos casos pequeñas viñetas, exceptuando la micronovela titulada La Asunción del Dios Carne o la balada de Norman González, llevan las cuotas expresivas del horror del autor lejos de sus primeros escarceos de terror materialista o cósmico en Necrospectiva volumen 1, o el gore de la segunda entrega de su trilogía, también conocida como Cuentos de Gore, de Locura y de Muerte, en claro homenaje a Quiroga. Lejos también estamos de los tributos a la cosmología lovecraftiana. Urdo, en cambio, pone el acento en ciertas convenciones del cine y literatura de asesinos hiperbolizados al estilo Leatherface y su familia de hillbillies adoradores de la sierra, Michael Myers, Jason e incluso Norman Bates. Los paralelismos con asesinos reales como Jack el Destripador, Robert Hansen o Chikatilo, cuya psicología se expone en el crimen ritual en que la carne es un puente con impulsos sexuales primarios o una vía de comunicación con lo sobrenatural y las fuerzas divinas, una epifanía o un llamado tanático, es uno de los ejes primordiales del contenido de esta obra como conjunto. En ese sentido, considero valioso el intento del autor por propiciar en tan pocas páginas, es un libro bastante corto, pero aún así bastante atrevido a la hora de edificar un universo de breves relatos interconectados con códigos claramente identificables. Las moscas no son solo una muestra de degradación y podredumbre, sino que son un síntoma de la psiquis pervertida de los personajes y una muestra patente de su arte depravado. No voy a leer fragmentos del texto, aunque en lo que escribí sí están. Voy a dejar que el autor tenga el placer de leerles y también la responsabilidad de leerles él mismo sus textos. En ese mismo rango que las moscas tenemos el pay de limón, como un contraste de pureza mancillado por el grotesco, ya sea como un recordatorio de la peligrosidad y demencia tras la imagen inocente de los ancianos, o la santidad de una familia violentada. Otra imagen que penetra en la mente del lector es la de la Venus atrapamoscas, como un retorno al útero o a esa matriz nutricia presente en relatos como Primer Acto, Intro Doggy Style, o en el Tercer Acto, La Carga. Luego, no podemos ignorar también las mentadas referencias a Bubba Sawyer, que ya mencionó Wilmer, o a Norman Bates, como íconos del género, y a través de ellos hacer una indagación a la figura de la madre, la fijación con esta y la aprobación que se necesita de ella, lo cual nos remite al control paterno, los traumas de la niñez y una educación religiosa o moralista castrante, lo que establece vasos comunicantes con infames personajes históricos como Ed Gein. Finalmente, el acto de asimilación, en el cual se engloban todos los asesinatos, destripamientos, profanaciones e instalación de cuerpos en forma sacramental, como altares o retablos en que el cuerpo del victimario puede reposar o acceder haciéndose uno con el occiso. Son ejemplares las citas tomadas de la micronovela La balada de Norman González y también lo relatado en los distintos fragmentos intitulados Trazos. Urdo, en todo caso, está lejos de ser una simplista glorificación de lo profano o una apología gratuita a la violencia legada por los blockbusters de clase B y su galería de monstruos. Creo que Bardi se inscribe satíricamente en la línea de Tobe Hooper
en su segunda entrega de Texas Chainsaw Massacre, al autoparodiarse y desacralizar su obra primigenia de terror, la de tipo gore. Pensemos asimismo en The Poughkeepsie Tapes bajo la forma del falso documental, en este caso como un falso testimonio o un falso libro, con una hiperconciencia metatextual, al declarativamente exponer los hilos de la maqueta. En el relato remake que corona el libro, el autor muestra lo burdo del lector y sus expectativas predecibles, caminos ya recorridos por el creador que entrega como cebo prestigiado una serie de formas, de diseños sanguinarios repetidos eternamente para el goce estético entremezclado con el morbo. Con Remake, Bardi da cuenta del reciclaje, el agotamiento de la fórmula y pone en entredicho el acto de escribir, creando un libro que funcionará tanto para esos lectores que esperan únicamente la exaltación del crimen y la profanación de la carne, mientras que en paralelo se burla de ese mismo lector espectador, dejando en claro que el crimen y su imaginario, el rito, es como señala en más de una oportunidad a lo largo de todo el texto, pero con mayor énfasis en Remake, el cauce natural del hacha pidiendo materia prima sobre la cual exponer los versos. Es el destino obvio, esas son las sendas del oficio. Como dice, ¿cierto? Y aquí sí lo cito, el hacha se desliza por el lodo buscando impaciente la presa, puede sentir el olor de la carne, es como si tuviese vida propia y eso la vuelve loca. ¿Lo puedes creer? Tajo por tajo, acero contra huesos. Créeme, esto es solo rutina, una simple rutina. Gracias.